veure, 1, 2, 3... Supongo que lo que es la programación de locales, de centros sociales, es poco accesible si no hay alguna cosa así. Però sí, seria només una eina de difusió del que es fa. Ni un lloc on tothom pot saber que hi ha tots aquests centres socials que estan en una mateixa línia molt general i que estan fent activitats, no? Jo diria que surten uns 60 centres socials de Barcelona i de pobles i ciutats del voltant. Sí. Bueno, que a Bilbo també hi ha la Luwaki Agenda, que hi ha hagut contactes, no?, entre la penya de l'Infosurpa i la penya de la Luwaki Agenda, i el format és el mateix i com que cumple la mateixa funció allà a Bilbo de diferents llocs. Los inicios del Infosurpa, de hecho, están en una revista anterior que era el Usurpa, ¿no? El Usurpa número 1, este es el 2, y el 3. El momento en que se decidió crear el Usurpa fue en el año 95, en unas jornadas que se hicieron en el Casal del Guinardó, unas jornadas de la segunda Asamblea de Ocupas de Barcelona. Hubo una primera a finales de los años 80 y una segunda que empezó a organizarse en el año 95. Esa Asamblea de Ocupas se creó precisamente por la necesidad de dar respuesta al Código Penal que se iba a aprobar en el año 96, y de esas comisiones que se hicieron en esa Asamblea, en el Casal del Guinardó, pues de esas comisiones, una de las comisiones fue la comisión de difusión, otra de las comisiones fue la comisión de acciones, que de la comisión de acciones salió la ocupación del Cine Princesa, que se hizo en el mes de marzo del año 96, y de la comisión de difusión, aparte de lo que eran los comunicados que se hacían para enviar a los medios de comunicación, pues lo que se hizo es crear un medio de difusión propio, que fue el Usurpa, Usurpa que algo queda. En un primer momento tenía un formato de revista, que era un DIN A4 doblado, vertical, era un formato un poco diferente de las revistas que estamos más habituados, y esa revista sirvió un poco para dar difusión a todas las acciones que se hicieron contra la penalización de la ocupación, a partir de la ocupación del Cine Princesa y todo el año siguiente a la ocupación, el año 96 y comienzos del año 97. Fue después de esos primeros 4 números del Usurpa cuando el Usurpa cambió de formato y pasó a ser ya no una revista, sino una publicación en formato de mural, y pasó de tener su mayoría de contenidos, que eran artículos de reflexión o de análisis, pasó a tener más cantidad de contenido en agenda, y después una parte en la última hoja, sí, donde había más artículos, tanto de actualidad como de reflexión. A medida que se iban consolidando muchos centros sociales en Barcelona y en el área metropolitana, ¿no? A mediados de los años 90, finales de los 90, pues había más de 30 centros sociales en funcionamiento en el área metropolitana, pues se vio como la necesidad de que la parte de agenda, de difusión de los actos, estamos hablando de una época en que prácticamente no existía internet, y por tanto
los formatos murales colgado en la calle para que todos los vecinos que pasaran lo vieran, pues era una herramienta como bastante importante para dar a conocer todas las actividades que hacíamos en los centros sociales ocupados, ¿no? Pues ara és el diumenge, sopar de vegà, però presos. Vale, el banc expropiat, el dilluns, clase de castellà. Siempre nos apañamos para sacar el usurpa sea como sea, pase lo que pase. Si ha habido problemas o algo, a veces se saca tarde, pero aunque sea 2 días más tarde, se saca el usurpa. En una altra època tirava molt, no? Amb el contrainfos hi havia gent que agafava totes les còpies, que eren com 200 de cada publicació, i amb moto, pum, se les enduïen a l'espai obert i des d'allà gent de cada barri venien, agafaven còpies i la cosa anava funcionant. I bueno, una mica el ritual d'anar els dimarts amb el contrainfos i recollir totes les altres cartells, pegatines, flyers, convocatòries de manis, concerts, tot allò es feia un rotllo, es ficava amb una goma de pollastre, i es pujava en bicicleta cap a Can Pasqual i penjàvem en una banda el contrainfos, a l'altra l'infosurpa i a l'altra amb una pinça que sempre queia tots els pòsters i coses que hi havia acompanyant, no? Clar, perquè en aquesta època encara hi havia això de la cartellera, no? Que també s'aprofitava el repartiment de l'Infosurpa per distribuir un fotiment de còpies d'altres coses, no? Sí, sí, i era el moment en què tu baixaves i et trobaves penya del Clot, penya del Guinardó, penya de Gràcia, i potser feies un quinto i també en aquell moment de confluència passaven coses, no? Hi havia intercanvi d'informacions i tal. Jo vaig arribar a l'Usurpa fa uns 6-7 anys. M'encarrego d'agafar còpies, que és una cosa que pot fer qualsevol, no? Accedint a la web, agafa còpies, les imprimeix i les reparteix pels punts de distribució, per centres socials, per llocs afins i llavors, sí, jo no sé quanta gent ens escriu, que sí que hi ha gent regular que cada setmana té un mail que entra a la safata a la part d'enviats i és només reenviar el mateix correu sempre per anar actualitzant. Vull dir, és molt ràpid, és una cosa que la gent que es vol difondre a l'Infosurpa ho fa així. Perquè Can Vies sempre ha estat un lloc on s'ha penjat l'Usurpa. Després de l'època en la que no es va imprimir, quan vam tornar a fer còpies i a fer diversos punts de distribució, també van rebre el seu suport. Sí, però allò maco de l'Usurpa és que genera memòria històrica al moment, no? Però cada setmana, com se publiquen les activitats, ja queda un arxiu de tot el que es va fer. Ho hem fet això perquè la gent ja no agafa responsabilitat per imprimir i difondre les còpies a 3 i llavors aquest és un mecanisme perquè la gent que ho senti seu, que vegi que hi ha usurpes i que s'ho enduguin, que ho puguin endur a la butxaca, perquè si no el que ens trobem és que si no la gent fa servir els mòbils, no? I ja el paper queda oblidat. Y hay mucha gente que ahora las actividades lo consulta a través de internet, ¿no? Entonces, pues probablemente habrá mucha más gente que lea el Infosurpa ahora a través de internet que no en el formato papel, ¿no? Eso le ha pasado al Usurpa, pero a todas las publicaciones, ¿no? Luego tenemos un Twitter
en el que actividades que no llegan a tiempo a la Usurpa las colgamos ahí también. O sea, por si hay una convocatoria que sale el miércoles o algún cartel que no ha llegado a tiempo, lo que sea, si seguís el Twitter de la Usurpa, ahí salen también. No sé, muy contento que después de 20 años haya gente que haya cogido el timón del proyecto y siga pues haciendo la difusión de los contenidos de las actividades que se hacen en los centros sociales, siga haciendo la edición, la maquetación, la difusión en las redes. Pues bueno, pocos proyectos, muy pocos, consiguen llegar a los 20 años, ¿no? Y eso se dice fácil, pero a la práctica no es tan sencillo, ¿no?